¿No? Sí, están bien, gracias. ¿Cómo estás, querido pueblo de Dios? Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Queridos hermanos en la fe, un abrazo fraterno para todos vosotros. Ya estamos aquí para nuestra meditación de la palabra de Dios. Así pues, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y también le agradecemos al Señor por todos nuestros fieles amigas y amigos que tenemos y que también nos ven a través de nuestros dos canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maripsa Salvatierra Mora. Queremos con todo nuestro corazón bendeciros, agradecerle al Señor por darnos esta bendición de poder estar juntos a todos vosotros. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, vamos con la espada de doble filo. Vamos a seguir meditando brevemente sobre la resurrección del querido Maestro, del Señor de Gloria, que resucitó, y hay otros acontecimientos que se dieron que nos compete a todos nosotros los habitantes de la tierra poder meditar, estudiar estos pasajes, meditar brevemente, leerlos, de manera especial leerlos y poder meditar. Entonces, les doy la bienvenida a todos y a todas. Ya estamos en nuestro programa Dios habla hoy, o la meditación de la palabra de Dios, o reflexión bíblica. Vamos a la reflexión de la palabra del Señor. Leamos el Evangelio de Lucas. Vamos a ir al evangelista Lucas y vamos a meditar un poco qué otros acontecimientos sucedieron cuando ya resucitó, ya ha resucitado el Señor. Se ha manifestado a los suyos, y especialmente el evangelista Lucas nos habla de ese momento cuando se manifestó y de los acontecimientos que se dieron, las cosas que sucedieron en la parte final, antes de que él ascienda, de regresar al Padre como ya lo había dicho el Señor. Entonces, bienvenidos, una vez más, bienvenidas. Y bueno, a meditar en la palabra de Dios. El mundo, esperemos que cesen las guerras, esperemos, Dios bendito, que alguien bogue por la paz, que Dios ponga en el corazón de las personas que están en autoridad el deseo de buscar un acuerdo de paz, acuerdos de paz. Dios mío, nosotros seguiremos desde esta plataforma y como cristianos bogando por la paz, intercediendo, pidiendo por la paz. Queremos paz, paz en Israel, paz en Irán, paz con los pueblos alrededor, paz en Rusia, paz en Ucrania. Queremos paz. Los pueblos debemos de aprender a vivir en paz, entender lo que el Divino Maestro nos ha dicho. En la última reflexión, cuando la resurrección se dio, meditábamos en el pasaje del evangelista Juan, cuando él decía: un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Dios mío, que el mundo pueda volver sus oídos, sus ojos a las dulces palabras del Divino Maestro. Estoy convencida, me da mucha pena escuchar a tantos youtubers que están hablando, están siempre en sus reflexiones, en sus meditaciones o en sus análisis, y siempre están pues hablando que el presidente norteamericano es cristiano y que tiene gente cristiana, y que están hablando solo de guerra, de destruir, de volver a Irán a la edad de piedra, etcétera. Es cierto, es muy doloroso. Muchos analistas, los he escuchado, hablan de Jesucristo. Jesucristo es amor, era la Pascua, y él hablaba terrible, el mandatario de esta nación. Pero lamentablemente hay una mala interpretación de la palabra de Dios en determinados momentos. Hay otros que se llaman cristianos, pero verdaderamente no lo son. Para mí, el mandatario que está gobernando Estados Unidos no es un cristiano, no lo es. Tal vez se siente alrededor que bajo esa presión que oran y todo lo demás, pero en realidad el fruto de un verdadero cristiano no es visto en la vida de este varón. Con todo el respeto que él se merece, que más quisiéramos nosotros
que él sea otro cristiano verdadero. Sería un buen líder, prudente, sabio, temeroso de Dios. Sería realmente maravilloso. Pero nosotros estamos aquí. Vamos, bienvenidas, bienvenidos amigos fieles, amigas, un abracito para todos y para todas las cristianas y cristianos también que están con nosotros. Gracias, gracias. Suscríbase a nuestros dos canales. Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maripsa Salvatierra Mora. Vamos, suscríbase a nuestro canal, hágalo porque lo necesitamos. A todos ustedes, amigas y amigos míos, que se suscriban y comparte el mensaje, dele like, comente, haga como usted sienta, pero por sobre todas las cosas compartir la palabra, compartir. Eso es el evangelio de la paz, el evangelio del amor, el evangelio de la luz, de la verdad, es compartir la palabra de Dios. Aquí en el evangelista Lucas dice así, y me fascina, hoy es el último capítulo, el capítulo 24, que tiene 53 versículos, termina este capítulo 24 del evangelista Lucas y termina el evangelio de Lucas. No tiene más capítulos. El evangelio de Lucas tiene 24 capítulos. De los 24 capítulos, el último capítulo 24 tiene 53 versículos. Pero yo voy a leer desde el 36. Vamos, que el Señor tiene algo para nosotros esta noche. Abra ese corazón, disponga ese corazoncito. El Señor Jesucristo, recuerda lo último que nos decía: he aquí, yo estoy a la puerta de su corazón. El Señor está tocando. Si alguno abre esa puerta, yo entraré a él, cenaré con él cenará conmigo. Entonces, abra la puerta de su corazón y permítale al Señor Jesucristo que ilumine su entendimiento, porque verá lo que dice aquí en el Evangelio de Lucas 24, versículo 36 en adelante. Seguimos nosotros creyendo que es posible que todavía tengamos otro tiempo de paz sobre toda la faz de la tierra. Lamentablemente el pecado ha destruido nuestro planeta. Hay tanta violencia, tanta maldad, injusticia por doquier, y muchas cosas tristes y aberrantes se están practicando en la tierra, y la tierra sigue sumergida cada día más en maldiciones, en violencia. Así pasó en el tiempo de Noé. Dice que la tierra, vio Dios que la tierra estaba llena de violencia a causa del hombre que la habitaba. Y entonces Dios dijo: raeré la tierra, todo ser vivo de la tierra. Voy a raerlos, voy a quitar, a terminar con todo lo que tiene vida en la tierra. Y así vino el diluvio y destruyó Dios todo. Yo creo, convencida, que estamos a las puertas de muchos acontecimientos que tal vez ni imaginamos nosotros, pero que proféticamente se está cumpliendo todo. La guerra entre Israel, Irán y todo lo que es Medio Oriente, eso para mí está en el calendario del Dios Todopoderoso. Dios tiene el control de todo. Lamentablemente es triste porque las vidas, Jesucristo, si algo ama es la vida, las almas de las personas. Cuántos miles y miles están muriendo, civiles que no tienen nada que ver con las guerras, que muchas veces aquellos que mueren ni siquiera deseaban la guerra, estaban totalmente en contra de cualquier acto de guerra. Sin embargo, hay momentos que ellos son los primeros en caer. Soldados que están muriendo. No queremos que nadie muera, queremos la vida. Entienda que usted ha sido creado para estar en la tierra y para que usted se multiplique. Tenemos ese poder para dar vida, multiplicarnos. Vamos. Aquí en el versículo 36 dice así la palabra de Dios: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ese es el versículo 36. Me llama poderosísimamente la atención que dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas. ¿De qué cosas? Los dos que iban por el camino a Emaús,
que tienen ese encuentro personal con el Señor, cuando el Señor estaban velados sus ojos, no lo reconocieron, pero lo reconocen cuando el Señor hace como que se va a quedar con ellos. Ya había llegado la noche, ya estaba de noche, entonces le dijeron: quédate aquí, es de noche ya. Y Jesús hace como que se queda con ellos, y cuando se sienta a la mesa, dice que tomó el pan, lo bendijo, dice, estando sentados con ellos Jesús a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. El Señor se fue. Todos estos acontecimientos, lo que vivieron en el camino de Emaús, ellos están narrándole. Por eso dice el versículo 36: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se pone en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ese es el versículo 36. Me llama la atención: paz a vosotros. ¿Qué implica? Que en el corazón de ellos no había paz. Estaban en turbulencia de pensamientos. Uno hablaban una cosa, otros, estos dos discípulos los vimos nosotros al partir el pan, al entregarnos y partir, él bendijo el pan, entonces lo reconocimos. Otros decían, las mujeres decían en el sepulcro, se nos presentaron ángeles y nos dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Otras decían: él está vivo. María Magdalena decía: yo lo he visto, él está vivo. Entonces imagínense cómo estaba el corazón de estos 11 hombres. Ya Judas Iscariote ha muerto. ¿Y qué necesitan? Necesitan que el Señor llegue era el preciso momento en el cual necesitaban a Jesús para que les diga: paz a vosotros. Pero la palabra del Señor tiene tanto poder. ¿Qué paz, qué quietud traería al corazón de ellos, agitados, angustiados, tristes? Se sentían, me imagino, desolados, con tristeza porque vieron cómo muere su Señor. Escuchaban de unos que había resucitado. Los dos le dijeron que caminó con ellos en el camino hacia Emaús y que lo vieron en la mesa, lo reconocieron. Bueno, usted se imagina cómo estaban agitados estos corazones, que si algo, una revolución, que si algo necesitaban era paz. ¿Cómo está el mundo ahora? ¿Cómo está las naciones, los países? Es un alboroto, es una revolución, es una inestabilidad total. ¿Cómo está Medio Oriente? Es fuego. Dios mío, parece un polvorín. En cualquier segundo puede encenderse algo más grande y algo mucho más catastrófico. ¿Cómo están los corazones de aquellos que viven en Israel, de aquellos que viven alrededor de Israel, de los mismos iraníes? ¿Cómo están los corazones de estas naciones que están literalmente en guerra, como Rusia, Ucrania, los habitantes? ¿Cómo están? Porque por mucho que uno, no es que nosotros tenemos mucho control en todo, hay mucho poder, tenemos mucho poder, uno no sabe en qué momento vienen acontecimientos terribles, porque la maldad, recuerde que Satanás, ¿qué siembra? Cizaña en el corazón del ser humano. En cualquier segundo envían un dron, envían un misil y desaparece puede desaparecer un edificio, un lugar donde habitan muchas personas. Y bueno, ahora lo que está ocurriendo en Medio Oriente es doloroso, Dios mío. Cómo estaban para destruirse hidroeléctricas, puentes, iban a destruir muchas cosas, tanto los unos y los otros, Israel a Irán, Irán a Israel, bueno, Israel y Estados Unidos. Entonces sigamos orando, intercediendo, pidamos a Dios que haya un tiempo de paz, de quietud, porque igual
acontecimientos terribles se vienen, pero al menos podamos, Dios mío, respirar. No queremos guerra. Nosotros los cristianos, ningún cristiano puede estar de acuerdo con la guerra. Nadie. Es que si nosotros vemos caminar a Jesús en este tiempo, lo primero que el Señor nos diría es paz. Paz a vosotros. Tienen que tener paz. Entonces, mira el versículo 37. Ellos estaban espantados y atemorizados. Es el versículo 37. Y pensaban que veían un espíritu. ¿Cómo es? El Señor se presenta y les dice, están ellos atormentados, hablando, y tú los viste, y no, pero será llenos de miedo, están incrédulos, y todo lo que agitados estos corazones. El Señor se pone en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Espantados ellos y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero el Señor Jesús les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón todos estos pensamientos. El Señor Jesús les habla en el versículo 38, dice, pero Jesús, o Él les dijo, ¿qué dijo Jesús? ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¡Ay, Dios mío, esto es glorioso! Mire lo que el Señor dice, el versículo 38 y 39. En medio de la turbación, del espanto, de lo que están atemorizados, el Señor les ha dicho paz. Innegable que la paz tiene que haber comenzado en el corazón de ellos a tranquilizarse. Estaba el Señor de la paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo. Las Sagradas Escrituras nos habla que busquemos la paz de Dios. Es decir, que Dios es el único ser que le da paz al ser humano. ¿Por qué estáis turbados? Les dice el Señor. Y vienen a vuestros corazones o a vuestro corazón estos pensamientos. Ellos no han hablado, están atemorizados, están turbados, están angustiados y piensan, es espíritu que vemos, están pensando eso. Y el Señor, que ellos no han hablado nada, el Señor que conoce los pensamientos de todos y de los discípulos, conocía muy bien lo que pensaban. ¿Por qué vienen? Les dice el Señor. ¿Por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Como los ve tan turbados y como los ve que piensan es un espíritu, el Señor les dice, les muestra y les dice, miren mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy. Yo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Claro, era el mismo Señor Jesucristo que había sido muerto, crucificado en una cruz, había muerto, lo pusieron en un sepulcro, ahora está vivo en cuerpo, en alma y en espíritu. Él resucitó en las tres partes que tiene el ser humano. En las tres, en espíritu, en alma y en cuerpo, resucita el Señor. Por eso les dice a ellos, miren mis manos, ahora miren mis pies y vean que yo mismo soy. Un espíritu, le dice el Señor, no tiene carne ni huesos. Porque ellos, ¿qué estaban pensando? Que estaban viendo un espíritu. El Señor les dice, bueno, un espíritu no tiene ni carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Soy, yo mismo soy. Qué turbados estaban. Y en medio de las turbaciones, uno muchas veces se equivoca. Y es cuando toma decisiones muy equivocadas, desacertadas. Por eso usted tiene que siempre paz. Paz, mi amiga, mi amigo. Paz, hermano mío. Paz en medio de las convulsiones, en medio de las cosas que suceden a nivel mundial. Porque nos afecta o no nos afecta. Claro que nos afecta. El estrecho cerrado allá, el estrecho de Hormuz, afecta a todas las naciones de la tierra. Porque el petróleo sigue subiendo, el barril de petróleo, su precio sube, va al alza y no baja el precio. ¿Qué ocurre? Sube la gasolina, al subir la gasolina suben todos los víveres. Sube el precio, el valor de la canasta familiar, suben todas las cosas. Entonces somos afectados todos.
Todos somos afectados. Tal vez uno en una escala mayor, otra nación en una escala menor, pero al final todos somos afectados. Amigas, amigos, por eso estamos rogando al Señor y le pedimos a ustedes también, hermanos, hermanas y amigos, sigamos pidiendo a Dios, clamemos por la paz. Paz, queremos paz, Dios mío. No queremos líderes soberbios, no queremos líderes que hablen solo de guerra, de destruir, de acabar, de llevar una nación desaparecerá. Esta nación de Irán va a desaparecer por completo. Las naciones no van a desaparecer porque el hombre lo diga. No desaparecerán. Dios tiene que juzgar. Dios es el único ser que puede desaparecer. Usted recuerda cuando el Señor desapareció por completo quemando 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Eso solo Dios lo hizo, ningún ser humano. Podemos devastar, destruir, aniquilar y lamentablemente quitar mucha vida, pero las naciones no pueden desaparecer. Irán está también en el calendario profético de Dios. Dios tiene que cumplir con esa nación lo que Dios ya estableció. Ya está establecido. Porque así como Dios ama a Israel y es el pueblo amado y es el pueblo que yo amo mucho a Israel. Pero creo también que como humanos que son los que están en autoridad se pueden equivocar. Pueden estar errados. Y pido a Dios y ruego a Dios que no les permita mi Padre Celestial que se equivoquen más. No es como tal vez pueda pensar algún líder o alguien del ejército israelí, que ellos tienen que conquistar la tierra, pelear, destruir, devastar para tener. Va a llegar un momento en que ellos recibirán toda la tierra que Dios les ha dado. Pero quien les va a entregar absolutamente toda, con todos los límites, como está escrito aquí en la palabra, es Jesús de Nazaret. Es el Rey de los judíos. Es el Mesías esperado por ellos. Es el Rey de nuestras vidas. Es el Príncipe, el Salvador de nuestras almas, el Señor, el amo de nuestra existencia. Amamos a Jesucristo. Amamos al judío hermoso y perfecto. Aquí está resucitado en espíritu, en alma y cuerpo. ¿Cómo Jesús podía quedarse en un sepulcro si su cuerpo era santo? Del polvo naciste, al polvo volverás. Jesucristo no podía, porque Él no fue engendrado como nosotros. No fue creado. Jesucristo no fue. Dios nos creó a nosotros del polvo de la tierra. Después que hizo Adán, Dios creó a Eva de la costilla de Adán. Y luego pues el Señor dijo, bueno, sojuzguen la tierra, multiplícate, le dijo Dios a Adán. Pero con Jesucristo fue puesto por el poder del Espíritu Santo en el vientre de una virgen llamada María. Y el Señor nunca comete pecado. Como no cometió pecado, la tierra no podía reclamar el cuerpo del Señor. No podía. La muerte entra y la muerte se enseñorea del hombre. Es cuando el pecado entró, cuando Adán pecó. Pero si Jesucristo no pecó, la muerte no podía reclamar ese cuerpo. Era imposible, porque Él no comete absolutamente ningún pecado con su cuerpo. Él no cometió pecado alguno. Su alma nunca se contaminó, tuvo pecado de nada. Y su espíritu, infinitamente puro, santo. Por lo tanto, Él resucita en espíritu, en alma y en cuerpo, todo su ser. Todo. Porque era como nosotros, hombre. Y por eso les dice, miren mis manos y mis pies. Ese era el hombre original, Adán. Sin pecado, sin mancha, íntegro, puro, santo. Ese fue el primer Adán. Lamentablemente desobedeció y pecó. Jesucristo, por eso Jesús es el postrer Adán. En el primer Adán todos mueren, porque Adán ese es el legado que nos dejó.
La muerte espiritual, Dios se fue de nosotros a causa del pecado, de la maldad que cometemos. Ya Dios no habita en el corazón del hombre. Y la muerte física, la muerte se enseñoreaba hasta que Jesucristo resucitó. Por eso es que en Apocalipsis leíamos que el Señor Jesucristo fue al escondrijo de Satanás, a lo profundo de la tierra, al corazón de la tierra donde estaba el mismo diablo escondido. Y el Señor del cielo y de la tierra le arrebató las llaves del Hades y de la muerte. O de la muerte y del Hades. Le dice el Señor, un espíritu no tiene cuerpo como yo lo tengo. El Señor es hermoso, le dice, un espíritu no tiene carne ni huesos como yo lo tengo. El sepulcro no lo podía retener. La muerte no podía reclamar ese cuerpo, el alma, para llevarla a un lugar. No podía. La tierra no podía reclamar el cuerpo de Jesús, perfecto, sin pecado, sin mancha, sin contaminación alguna. Por eso le dice, yo he resucitado, ustedes me ven, ustedes piensan que soy un espíritu, soy yo mismo. Porque un espíritu no tiene lo que yo tengo cuero, ustedes me están, miren, tengo carne y tengo huesos. Y luego, diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo Jesús, ¿tenéis algo de comer? Para que entiendan, para que comprendan que su querido maestro está con ellos. Está el Señor de gloria allí. Ha resucitado. Como ellos todavía, dice la palabra, dice, y como ellos todavía de gozo, ahora el corazón se les llena de alegría, de gozo, dice. Como el corazón de ellos estaba lleno de gozo, no lo creían y estaban maravillados. Como yo, mientras hoy meditaba en estos pasajes, yo decía, Señor, ¿cómo fue este momento? Quisiera ver un segundo el corazón de estos hombres, los ojos, las manos, la vida. ¿Cómo estarían ellos? Dice primero que estaban espantados y atemorizados, dice, en los primeros versículos que leímos. Pero luego aquí dice que ellos todavía no creían. ¿Y cómo estaban ahora? Maravillados. Es una maravilla. Lo habían visto, lo vieron morir. Vieron cómo lo crucificaron, cómo golpearon a su maestro, cómo lo despreciaron, lo humillaron. Ellos vieron, ellos fueron parte de todo esto. Y ahora están maravillados al ver que su cuerpo, su alma, era él. Miren mis manos, miren mis pies. Ahora se maravillan y están los corazones de ellos. El Señor Jesucristo les había dicho, la tristeza de ustedes se convertirá en gozo, porque les he dicho ahora que voy a morir, que seré crucificado, porque el Señor les dijo que era necesario que Él se vaya. Él tenía que, dice, la tristeza ha llenado el corazón de ustedes. El corazón de ustedes se llenó de tristeza, pero es necesario que yo me vaya. El mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Aquí está cumpliendo. Lo están viendo. Ahora lo están viendo ellos. Ahí está, allí está su maestro querido. Todo lo que él dijo años atrás está cumpliéndose. Oh Señor bendito, ¿tenéis algo de comer? Le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Que es importante nosotros meditar en estos pasajes. ¿Sabe cuál es la finalidad? Que usted entienda bien y conozca bien el cristianismo. Que usted conozca. Hay mucha gente que no sabe. Sí, él murió y resucitó nada más, pero aquí hay pasajes, hay historias, cosas que nos narran los discípulos del Señor, que es necesario saberlo, es necesario leerlo, porque esto, ¿sabe qué hace? Cuando nosotros leemos todo esto, nos llena de gozo el corazón y nuestra fe se agiganta dentro de nosotros, porque entendemos de corazón que nuestro Redentor está vivo. Y comió delante de ellos y les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Va a seguir hablando el maestro.
Estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lindo. Estas son las palabras, les dice el Señor, que les hablé. ¿Lo recuerdan? Estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, cuando yo estaba con ustedes, cuando caminábamos por las calles polvorientas, cuando íbamos a aldeas, cuando íbamos por los caminos y predicando, y yo les hablaba. Cuando estaba en el valle les hablé, en la montaña, cuando subíamos la montaña yo iba hablando, cuando estábamos al pie del mar, cuando yo estaba en la barca en el mar y la gente alrededor en la arena. Todas estas palabras que yo les hablé, cuando estábamos en mayor intimidad en la habitación, tratando de descansar un poco, cuando íbamos a solos ustedes y yo en la barca, todas esas palabras que les dije están teniendo un cumplimiento. Yo les dije, yo les hablé, dice el Señor, estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos de mí. Tenía que cumplirse lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Todo lo que dijeron los profetas, todo lo que está escrito en los salmos de mí, eso tenía que cumplirse. Y escuche el versículo 45. Ya mismo termina este evangelio, porque ya mismo termina. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cuando Él les manifiesta, les dice, esto yo les dije cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. A través de los profetas ellos profetizaron, hablaron. En los salmos era necesario que se cumpliese todo sobre mí, todo. Es entonces cuando el Señor Jesucristo les abrió, dice, fue el Señor Jesús, no fue otro. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué hace el Señor? Les sembró la buena semilla, sembró el sembrador, salió a sembrar, sembró la buena semilla, sembró. Pero ahora, cuando el Señor ya ha resucitado, abre el entendimiento para que comience a germinar. Ahora la palabra, ellos van a recordarla y esa palabra va a tomar vida dentro de ellos. Van a recordarla todo lo que Él les dijo. Entonces les abrió el entendimiento, amiga, amigo, porque es necesario meditar en todos los acontecimientos que se dieron cuando Él ya resucitó. Porque mire, aquí tenemos profundas enseñanzas. Entonces les abrió el entendimiento. Eso significa que usted cristiano o cristiana, para ser un verdadero siervo, un verdadero hombre, mujer de Dios, usted necesita que su entendimiento esté abierto. Jesucristo le abrió ya el entendimiento. Porque mire lo que dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso quiere decir que antes el entendimiento de los discípulos del Señor estaba cerrado. Estaba cerrado. No podían comprender lo que Él les había dicho. No podían, porque todo lo que Él les hablaba estaba escrito en los salmos, estaba escrito en la ley de Moisés y lo habían profetizado todos los hombres, los profetas de Dios. Hombres, mujeres que profetizaron un día. Hablaron del Señor Jesucristo. Y Él les dice, tenía que cumplirse eso. ¿Qué tiene que hacer el Señor Jesucristo? Abrirles el entendimiento para que ellos puedan comprender las Sagradas Escrituras. Ustedes igual, yo, los cristianos verdaderos, necesitamos que el entendimiento nos sea abierto para poder comprender las Sagradas Escrituras. De lo contrario no podemos. Sería bueno que grabara esto. No podemos. Nadie puede entender las Escrituras si el Señor Jesucristo no le abre
el entendimiento. Y esto es necesario predicarlo en el mundo entero, que Jesucristo tiene tanto poder. Mire, no es otro, no es un ángel que les abre, es el mismo Señor Jesús. Dice, entonces les abrió el entendimiento. ¿Quién lo hizo? Jesús de Nazaret. El Señor Jesucristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Sagradas Escrituras. Implica entonces que antes no entendían la palabra de Dios, no comprendían, no dice para que comprendiesen. Antes no comprendían a los profetas que habían profetizado, no comprendían la ley de Moisés. Tal vez memorizaban algún versículo, algo o alguna parte de la ley, pero no podían, no tenían el entendimiento. No tenían el entendimiento abierto, porque dice que el Señor hace esa obra. Abre el entendimiento de ellos para que puedan comprender las Sagradas Escrituras. Hay tanta gente que conoce la Biblia, repite salmos, se lo saben de memoria, partes bíblicas se saben de memoria, tal vez más que nosotros. Es más que nosotros, que no hay día que yo no pueda. Es que yo dejo de meditar en la palabra o no estudio la palabra. Esto me comienzo como a secar. No puedo. Todos los días yo tengo que meditar, aunque sea un poquito. Y cuando no puedo, al día siguiente estoy desesperada. Es necesario meditar en su palabra. La palabra es como un manantial de agua viva, porque la palabra es Cristo. Cuando Él dijo, comed mi carne, es eso, comer su palabra. Es como si me estoy comiendo al Señor Jesucristo. ¿Escuchó? ¿No quiere que el Señor le abra también el entendimiento a usted? Entonces les abrió el entendimiento. ¿Usted no quiere que también el Señor le abra el entendimiento para que pueda comprender las Sagradas Escrituras? Tanta gente hay que no tiene abierto el entendimiento, no han sido iluminados y sabe cómo interpretan la palabra humanamente, naturalmente. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de entender espiritualmente, se han de discernir espiritualmente. Si no las entiende, las interpreta en la carne, las interpreta en la naturaleza humana. Naturalmente va a dar la interpretación, pero no tiene la revelación, no va a ser revelada. Necesitamos que Jesucristo nos abra el entendimiento. Y les dijo, después que les abre el entendimiento para que puedan comprender todo lo que estaba escrito de Él, les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así está escrito, así era necesario que suceda. El Cristo debía padecer y resucitar de los muertos al tercer día, porque eso decía la ley de Moisés, eso profetizaron los profetas, eso estaba escrito en los salmos. Es así. Luego sigue hablando el Señor, y resucitaré al tercer día, resucitaría o resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Qué hermoso, Padre mío y Dios mío. Si este evangelio no llegaba a este país, a esta nación, yo no hubiese sido salva. Bendito sea Dios mío. Pero mire lo que dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿En el nombre de quién está hablando Él? En el nombre de Él, en el nombre de Jesús. Dice el Señor, era necesario que esto sucediera. Tenía que, dijo, el Cristo padecer y resucitar al tercer día de entre los muertos. Él tenía, o de los muertos, Él tenía que resucitar. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué comenzando desde Jerusalén? Los discípulos eran judíos.
A los primeros que iban a predicar por ley era su pueblo, pero eran judíos, porque eran judíos. Y el Mesías que ellos tanto esperaban tenía que ser Mesías y ya había venido entonces, pero hasta hoy tienen el grave problema que no lo pueden ver y no lo pueden aceptar en sus corazones. A veces yo escucho judíos que no creen en Él, digo, Dios, no saben lo que se están perdiendo, Padre mío. Porque si hay un deleite en esta vida es adorar a Jesucristo. Si hay un deleite, si algo hay que causa tanta alegría, paz y gozo en el corazón es adorar al Hijo de Dios. Es una belleza esto. Que se predicase en el nombre de Jesús, en su nombre, el perdón de los pecados. Dice, en todas el arrepentimiento, que se predique arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. En todas las naciones. Jesucristo se entregó para todos y por todos. Por eso el Señor dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen estos romanos. No saben lo que hacen los judíos. No saben lo que hacen los sacerdotes, los ancianos. No saben lo que hacen los gentiles que moran aquí en Jerusalén. No saben lo que hacen los gentiles a nivel del mundo entero. Gente que está cegada. El pecado los ha cegado. Satanás los ha cegado. Hay un velo. Hay dureza en el corazón de ellos. Su ruego, su oración es universal. Padre, perdónalos a todos, porque no saben lo que hacen. Aquí el Señor lo aclara y nos dice que se predicase en su nombre, en el nombre del Mesías, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor de gloria, que perdón de pecados, que se predicase el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Qué hermoso. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto tenemos que predicarlo. No podemos callarlo. No es nuestra obra. Ni siquiera es porque nosotros queremos predicar. Porque el ser humano por naturaleza ni predicaríamos. Estaríamos entretenidos en la carne. Estaríamos entretenidos en las cosas del mundo. Estaríamos en las redes horas. Y no importa cuántas horas pasen. Pero el Señor Jesucristo ha puesto esto en nuestros corazones, que tenemos que predicar comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El Señor les dice, ustedes son los testigos. Ustedes me vieron en el ministerio cuando predicaba, sanaba, liberaba, restauraba. Ustedes me ven luego en el juicio y crucificado después. También vieron cuando yo morí, yo estuve muerto, fui puesto en un sepulcro. Al tercer día me levanté vivo de entre los muertos. ¿Ustedes qué son ahora? Testigos. El Señor les dice, y vosotros sois testigos de todas estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hasta ahí habla el Señor, que es el versículo 49 del Evangelio de Lucas 24. Hasta aquí. ¿Escuchó? Yo enviaré, dice el Señor, la promesa de mi Padre. Yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Y cuál es la promesa? El Espíritu Santo. Él enviaría, el Señor ya se iba, volvería al Padre, pero no nos dejaría huérfanos, dijo él. Juan, el evangelista Juan nos dice, el único, no los dejaré huérfanos. Pediré a mi Padre que envíe la promesa. Aquí el Señor dice, aquí enviaré la promesa de mi Padre. ¿Y qué nos dijo el Padre? Que aquellos que creen en su Hijo recibirían el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios. Dice, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Tenía que venir el Espíritu Santo sobre sus 11 hombres, sobre sus 11 discípulos, que eran testigos ahora de todas las cosas. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder
de poder investir, conferir a una persona una dignidad, cargo importante o autoridad general, total. También puede ser revestir o cubrir a alguien con una cualidad o una apariencia muy particular, y es que ellos hasta la apariencia van a cambiarla por completo. ¿Escuchó? Pero he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, hasta cuando ustedes sean investidos con ese gran poder desde lo alto. Ese poder solo lo da el Espíritu Santo. Mire, ¿para qué necesitaban ser investidos? Para recibir del Espíritu de Dios, ¿qué? Poder. Poder, mis amigos. Poder. Qué hermoso es. Permítame por un momento, antes de ir al libro de los Hechos, un momento vamos a meditar por lo menos un poco el libro de los Hechos, el capítulo 2, creo. Pero antes, el Evangelio de Juan. Déjeme leer, por favor. Permítame leer, porque para mí usted me concede esa enorme bendición. Para mí es una bendición leer la palabra de Dios. En el evangelista Juan, como que nos narra otro acontecimiento, y yo quiero leerlo, pero aquí en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, dice el Señor, el versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos del Señor estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Juan nos va a narrar ahora, aportando con otros detalles. Veamos, ¿vea? Dice que la noche llegó de aquel mismo día, era el primero de la semana, es decir, ya habían transcurrido, era el tercer día de la muerte del Señor. Dice, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas, ahí estaban los discípulos reunidos por miedo de los judíos. ¿Cómo estaban los discípulos? Con mucho miedo. Estaban encerradas, las puertas bien cerradas. Pero ahora el Señor Jesucristo es espíritu vivificante. Ya no necesita tocar a la puerta. Ahora Él puede estar ante ellos, aunque estén cerradas las puertas, y decirles: paz a vosotros, paz. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, les mostró también, dice, el costado que fue traspasado. ¿Qué más les mostró el Señor? Y sus discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también, dice el Señor, yo los envío. Qué precioso. Como me envió Dios, así también yo los envío. Habiendo dicho esto, sopló el Señor Jesús y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Señor sopló sobre ellos. ¿Y qué les dijo el Señor? Recibid el Espíritu Santo. He visto a veces en campañas predicadores que vienen y soplan. Hay que tener cuidado porque pueden estar soplando demonios. A veces la vida de esta gente sabe estar tan corrupta, tan sucia. El Señor Jesucristo sopló, pero era santo, santo, santo. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Por segunda vez: paz, paz. Tranquilícense, quietos, tranquilos, por favor. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Habiendo dicho esto, el Señor sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Señor sopló y viene sobre ellos el Espíritu Santo. Pero recuerde que el Señor les dijo: ustedes tienen que ser investidos con poder, con poder. El Espíritu Santo viene
pero todavía no ha manifestado su poder. Viene sobre ellos porque dice que el Señor sopló y vino sobre ellos el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¡Qué poder! ¡Qué autoridad que les da el Señor! A quienes ustedes les perdonen los pecados, dice, o les remitiereis los pecados, les van a ser remitidos, y a quienes ustedes les retuviereis los pecados, les son retenidos. ¡Qué poder, Dios mío! Sigo leyendo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Uno no estaba. Esto nos narra Juan, el evangelista Lucas no nos narra, pero uno faltaba. Tomás no había estado. Le dijeron, pues los otros discípulos le dijeron a Tomás, ¿qué les dijeron? Al Señor hemos visto, Tomás. Entonces Tomás les dijo, si no viere en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere también mi mano en su costado, no creeré. Dijo Tomás. Tomás, Dios mío. Tomás, llamado Dídimo. Escuche. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Mis amigos, mis amigas, para todos estos líderes corruptos que están en autoridad en diversas naciones, comenzando por el nuestro, esta gente no conoce y hablan de Jesús muchas veces y se llaman cristianos, pero escucha lo que Jesús más habla: paz, paz, paz. Si el Señor Jesucristo quiere algo para nosotros los habitantes de la tierra, habitemos en paz, vivamos en paz. Paz, amiga, amigo mío. Usted sabe qué es lo que Jesús más pronuncia: paz a vosotros, paz a la humanidad, paz a ustedes, paz, por favor. Amaos los unos a los otros. Israelitas, amaos a los iraníes. Irán y los iraníes, amen a los judíos. Los palestinos, amen. Paz a vosotros. Paz. Y usted puede decir, pero bueno, si Israel es el pueblo de Dios, ¿por qué entonces hay tanta, declara la guerra aquí, declara la guerra a otra nación, a otra? ¿Y por qué Irán declara la guerra a Israel, Israel a Irán? ¿Por qué los palestinos? ¿Y por qué? Porque Santiago nos dice, ¿de dónde vienen las guerras? Dice la epístola de Santiago en el capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Pregunta Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿No son vuestras ambiciones? ¿No son vuestros deseos que os desbordan? ¿No son vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No son vuestras pasiones que están combatiendo en vuestros miembros? Dice el apóstol del Señor Santiago. Sigo leyendo el versículo 2. Codician y no tienen. Matan y arden de envidia y de odio. Es palabra de Dios. Codician y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean. Ustedes piden mal porque no piden. Dice, no tienen lo que deseáis porque no pedís o no piden. ¿A quién no piden? A Dios. No piden a Dios, no oran a Dios que les ayude a controlar sus bajas pasiones, que les ayude a tener control en esas codicias, que les ayuden, dice el Señor,
¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras bajas pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? No piden ustedes, no piden que el Dios del cielo les ayude a controlar esas pasiones que están combatiendo en vuestros miembros. Ustedes ven y están codiciando. Ustedes tienen y matan y arden de envidia. El odio se ha apoderado de vuestros corazones. Ahí está. Y cuando piden, dice Santiago en el versículo 3, y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Eso es lo que ustedes quieren. Quieren que Dios les dé y les dé para gastar en los deleites, en los deseos carnales, sexuales, sensuales. Y eso no será así con nuestro Padre. El Señor del cielo y de la tierra juzgará un día si Israel se equivocó, si sus líderes, sus primeros ministros, su gente en el Senado, lo que tiene Israel, los diputados, lo que tiene como autoridad el pueblo hebreo. Dios va a juzgar si se equivocaron. Dios no es un padre alcahuete. Él es un Dios justo. Juzgará el pecado tanto de los judíos como el pecado de los gentiles. Dios juzgará a todos por cada muerte, por cada destrucción, por cada cosa que hicieron fuera de la voluntad divina, fuera haciendo las cosas en su voluntad, en su mente, apoyándose en el brazo de alguien porque tiene poder, porque tiene... Dios va a juzgar todo eso. Tenemos que confiar solo en Dios. En la tierra no hemos sido llamados a ser jueces, sino siervos del Señor. Entonces, 8 días después, vuelvo a Juan capítulo 20, versículo 26. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Sabe por qué paz? Porque el corazón del ser humano, mientras Dios no habita en este corazón, hay solo guerras, odios. Nos desbordamos en envidia, en codicias. Eso lo acabamos de leer en Santiago: codicias, matas, ardes de envidia. Todo eso está en el corazón del ser humano. Y recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo de todas esas cosas. Eso es lo que te contamina. Eso es lo que te contamina, no es lo que entra por la boca, es lo que sale. Porque cuando tú ya codicias, cuando ardes de envidia, comienzas a maldecir, comienzas a insultar. Cuando te hacen algo, comienzas a lanzar palabras de maldición, en vez de perdonar a tu hermano, en vez de aprender a... Comprende, entiende que tú te equivocas también. Se equivocó, erró al blanco. Hazle ver que se ha equivocado. Primero busca a Dios y hazle ver que se ha equivocado y verás lo que Dios hará en el corazón de esa persona. Paz a vosotros, le dice el Señor. Están todos, ahora está Tomás. Tomás está. Y luego dijo a Tomás, el Señor Jesús se acerca y le dice a Tomás: pon aquí tu dedo, Tomás. Mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seáis incrédulo, sino creyente. Toma, mete tu mano, mira mi costado abierto. No era lo que Tomás había dicho. Si yo no hago esto, si no ocurre esto, yo no creeré. Ahora el Señor se acerca justo a Tomás. Cuando ellos estaban reunidos, no estaba Jesucristo ahí. Ahí estaba y Tomás dijo: si yo no veo esto, si yo no meto mi mano en el costado, yo no voy a creer. Ahora el Señor se acerca a él y dice: pon tu dedo y mira mis manos, cómo están traspasadas por los clavos. Acerca ahora tu mano y métela en mi costado que estuvo abierto un día. Y no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. El Señor lo exhorta. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Es que él dijo: entonces creeré. Ahora grita, ahora lo proclama en signo de admiración: Señor mío y Dios mío. El Señor Jesucristo le dice: Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. ¿Escuchó? El Señor Jesucristo a Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. Por fin entendió: es mi Señor, es mi amo, es mi Dios Él.
Es sobrenatural, es todopoderoso, ha vencido la muerte, está aquí vivo, lo tenemos aquí en cuerpo, en alma, en espíritu. Es Él, es mi maestro. Pero el Señor Jesucristo le dice: Tomás, porque me has visto, creíste. Tú me viste y has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí estamos también nosotros. Es que no lo hemos visto, pero creemos en Él. Creemos en Él. Así como creemos que todo lo que dice la ley de Moisés, todo lo que han profetizado los profetas de Dios, todo lo que dicen los salmos de Jesucristo, creemos que también Él, así como vino como Cordero de Dios y fue muerto en una cruz, resucitó al tercer día. Pero también creemos lo que le dijo a Caifás: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes con poder y gloria, con sus ángeles y su poder. Lo creemos. Estamos a las puertas de ver llegar a nuestro gran Rey. En las nubes vendrá por nosotros, nos espera, los ángeles nos llevarán y entonces iremos a vivir con Él. Él dijo: yo voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo os lo he dicho. Si no fuese así, os lo diría, pero es así. Entonces estamos a las puertas, amigos, amigas mías, de ver. Tenemos que aprender a creer. El Señor le reprochó a Tomás: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron, Tomás. Fe, solo fe. Y escuche aquí otro pasaje pequeño, 2 versículos. Sigo leyendo. A continuación, el 29 he leído que el Señor le habla: porque has visto, has creído. El 30. Hizo además Jesús, recuerde que es el evangelista Juan el que nos está narrando estos acontecimientos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Es que es necesario predicar esto. Tenemos que predicarlo al mundo. Recuerda lo que el Señor dijo en el Evangelio de Lucas: y que se predique en su nombre en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son mis testigos y son israelitas. Van a comenzar predicando aquí, pero este evangelio irá por todas las naciones. Aquí estamos ahora nosotros. Ya no están los discípulos del Señor, los 12, porque el número 12 para mí es el apóstol Pablo de Jesús. Ese es el discípulo de Jesús, el número 12. El Señor sabía cuál era su número 12. Pero quiere que le diga algo: ya no están ellos, pero estamos nosotros que también hemos creído. No lo hemos visto, pero creemos. Dice Juan: hizo además muchas cosas o muchas señales el Señor Jesús hizo en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas que están escritas, dice, para que creáis en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que ustedes, creyendo, los que creen, tengan vida eterna. Para eso se escribió. Lucas nos aporta una parte, Juan nos enseña otros acontecimientos y nos enriquece de una manera gloriosa el Señor Jesucristo. Me maravillo cuando el Señor Jesús le dice en el Evangelio de Lucas a los discípulos, les dice: ustedes tienen que ser investidos con poder, porque yo me voy, iré a mi Padre, pero enviaré la promesa. ¿Lo recuerdan? He aquí yo enviaré, vuelta a Lucas 24, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la tierra, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder. Recuerde que el evangelista de Juan, el Evangelio de Juan, nos narra que el Señor sopló y que ellos recibieron el Espíritu Santo. Ellos, dice, vino sobre ellos el Espíritu del Señor al soplo que hizo el Señor Jesucristo en ellos,
ellos reciben el Espíritu Santo, pero necesitan ahora que se manifieste con su gran poder. Por eso les dijo: quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y permítanme leer en el evangelista Lucas los 2 versículos o 3 versículos que faltan. Aquí se termina este evangelio, aquí concluye, pero voy a leer los versículos que faltan. Dice, son 3. Dice: y los sacó fuera hasta Betania. Los sacó el Señor Jesús, se los lleva a Betania, y alzando sus manos los bendijo. Qué momento, Dios mío. Los sacó afuera, los llevó hasta Betania, y alzando sus preciosas manos bendijo a sus discípulos. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Mientras él los bendecía, ¿qué ocurrió? Mientras el Señor Jesucristo los bendecía, dice que alzó sus manos y los bendijo. Y bendiciéndolos, es separado de ellos, es alzado el Señor y fue llevado arriba al cielo ante la vista de ellos. El Señor es levantado, es alzado, es levantado, dice, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, no sé, yo siempre me pregunto cuando son acontecimientos tan, Dios mío, tan grandes que se dieron y que están escritos en la palabra de Dios, me pregunto, Padre, ¿cómo fue este momento? ¿Cómo estaba el corazón de los discípulos del Señor? ¿Cómo estaban ellos? Pero dice, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Después de haberle adorado al Señor, ahora lo adoraban, lo veneraban. Dice, vuelven a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Dónde estaban ellos? Siempre en el templo, alabando y bendiciendo al Dios Todopoderoso. Pero escuche, permítame, o deme por favor la bendición una vez más, para ir concluyendo en el libro de los Hechos. Después del evangelista Juan viene el libro de los Hechos, capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El Señor ya fue alzado, fue llevado al cielo, ya fue apartado de ellos y fue llevado arriba a la eternidad, al cielo. Ellos se quedan aquí, siguen en la tierra, pero ¿cómo estaban? Unánimes, dice, unidos, había una unidad total, y esta unidad la provoca solo el Espíritu Santo. Por naturaleza somos egoístas, peleones, rivales, amigos y rivales, dicen. Pero con el Señor Jesucristo, cuando viene su Espíritu, trae unidad, paz, reconciliación. Y escuche lo que dice. Llegó el día de Pentecostés, una fiesta judía, Shavuot. Dice, esta fiesta judía se celebra a la entrada, dice, que celebra la entrada de la Torá, es decir, de los 10 mandamientos de parte de Dios a su siervo Moisés. Esa es la fiesta de Pentecostés o Shavuot, ¿no? Esta fiesta que celebra la entrega de la Torá. Dios le entrega la Torá ¿a quién? Con los 10 mandamientos a su siervo Moisés en el Sinaí. Y esto ocurrió 50 días después de la Pascua. El Señor del cielo y de la tierra le dijo a Moisés que celebren la Pascua 50 días después de la celebración de la Pascua. Se da la fiesta de Pentecostés. Estas son fiestas judías, muy judías, ellos las celebran. Entonces se da la fiesta de la fiesta del sacrificio del Cordero,
¿verdad?, de la Pascua, la fiesta de la Pascua, 50 días después ellos celebran la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Decía que en lo que yo estaba, de 50 días después se ha dado la Pascua, dice, y 50 días después celebran Pentecostés. Era una fiesta, una festividad agrícola de agradecimiento por la cosecha de la cebada y el comienzo de la cosecha del trigo. Conmemora la alianza que hizo Dios con Israel mediante la ley que Dios le entregó a Moisés. Esa es la fiesta de Pentecostés. Esa fiesta la celebran y están conmemorando esa alianza que hizo Dios entre Dios con su pueblo amado Israel, entre Dios e Israel mediante la ley que se la entrega a Moisés. Esa alianza ellos la conmemoran, y bendito sea Dios porque llevan también las primicias de todas las cosechas que ellos han hecho. Es una fecha de agradecimiento por la cosecha de la cebada, y están entrando, o comienza la cosecha del trigo. Bendito Dios. 50 días después. Quiere decir entonces que el Señor estuvo con ellos, se manifestó, y después de estar con ellos, ¿cuántos días estuvo con ellos? 40, 50, los 50 días, o tal vez un poco antes. Y luego Él fue alzado y fue al cielo. Pero les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que sean investidos con poder. Llegó Pentecostés, estando todos unánimes. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¡Qué precioso! Se está cumpliendo, ahora se cumple lo que el Señor Jesucristo le dijo: ustedes van a ser investidos con poder, con poder. Ha llegado el poder del Espíritu Santo, y lo primero que hace es repartir lenguas en cada uno. Todos fueron llenos, dice su palabra. De repente vino un viento como recio y sopló en la casa, dice, donde estaban ellos. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre ellos, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en las lenguas que el Espíritu Santo les daba. ¿Cómo pues la gente admirada y maravillada dicen: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? ¿Cómo la gente está maravillada, turbada también? La gente está, de alguna manera, está sobresaltada. ¿Pero qué pasa? Estamos escuchando cómo hablan en nuestra lengua. Los partos, los medos, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, etcétera, en Egipto, en todas las lenguas. Todos los que estaban ahí, extranjeros, en ese lugar, allí mismo, ¿sabe qué pasó? Ellos entendían las lenguas, porque hablaban los discípulos, y todos los que estaban, que fueron llenos, hablaban en la lengua de cada uno de ellos. Y mire, dice, hablan las maravillas, dice, todos nosotros, dice, los cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. En este momento hay uno que se pone de pie. En este instante tan glorioso, están llenos del Espíritu Santo. Pedro se pone en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, sea notorio y escuchen mis palabras. Y comienza Pedro a dar un discurso, un mensaje, pero realmente maravilloso para estudiarlo toda la noche y no terminaríamos. Porque como este hombre de escasas letras
Este hombre que no había acudido posiblemente a la sinagoga, a los estudios de los maestros. Ellos, como Pedro sabe la palabra de Dios, la ley que los rabinos tanto enseñaban, Pedro la sabe mejor que cualquiera. El Espíritu Santo ahora lo ha llenado de poder, y con el poder del Espíritu Santo él sabe toda la ley. Aquí Pedro comienza a hablar lo que los profetas de Dios. Dice Pedro, porque estos no están ebrios. La gente pensaba, están llenos de mosto, están ebrios. Estos no están ebrios, es la hora tercera del día. Esto es lo que dijo Joel. En los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, y comienza a hablar lo que el profeta Joel había dicho, y toca a David y toca al profeta, otros profetas. Está hablando de todo lo que los profetas de Dios habían hablado sobre Jesucristo. Varones israelitas, le dice Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis, ustedes lo saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, lo prendieron, lo mataron por manos de inicuos. Ustedes lo crucificaron y lo crucificaron. Ahora este Pedro, que fue el cobarde que lo negó, ya no está con espíritu de cobardía. Ahora está valiente, fuerte, seguro. Jesucristo le dijo, ustedes son mis testigos. Pedro, me negaste, un día me negaste, 3 veces negaste conocerme. Aquí estoy vivo, he resucitado, he vencido la muerte. Mira mis manos, mira mis pies, tú eres mi testigo. ¿Quién podía detener a estos hombres? ¿Quién podía callarle la boca a Pedro? Si Pedro vio todo, lo vio vivo, caminó, durmió, comió con él. Después lo ve en un juicio, vio cómo lo mataron, vio cuando agonizó. Al final fue puesto en el sepulcro. Él supo dónde lo pusieron. Fue al sepulcro, estaba vacío al tercer día. Este hombre, ustedes son mis testigos. Y como testigo de Cristo está proclamando ante el mundo, ustedes lo mataron, y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, porque dice de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte retenga a Jesucristo. Y lo comienza ahora a hablar de lo que David profetizó. David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, y aún mi carne descansará en paz, porque no dejarás mi alma en el... Bueno, y comienza a hablar todo lo que David habló. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió, fue sepultado, y su sepulcro está aún con nosotros hasta el día de hoy, siendo profeta, sabiendo con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, que tampoco su carne nunca vio corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros, dice Pedro, somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dijo Dios a su Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, dice Pedro, pero con qué pasión, con qué amor y con qué fidelidad y verdad habla. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto era lo que él había prometido. Aunque todos te dejen, aunque todos te abandonen, yo no te dejaré. Pero lo negó. Ahora él está cumpliendo lo que había prometido al Rey de Gloria. Jesús de Nazaret, Diosito mío. Al oír esto se compungen de corazón. ¡Qué eficaz y poderoso fue el mensaje! Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones,
Hermanos, ¿y qué haremos? El mensaje fue a lo más profundo del alma. Este mensaje en el poder del Espíritu Santo penetró los corazones de todos los que estaban escuchando. ¿Qué haremos? Dicen, ¿qué haremos? Pedro entonces va con la estocada final, lo último que faltaba. Les dijo Pedro: arrepentíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para vosotros es la promesa, y para todos los que están lejos, los gentiles, nosotros, que también el Señor nos atraería. Si yo fuere levantado, dijo el Señor, en ese madero iba a ser levantado, a todos atraeré a mí mismo. Gentiles, judíos, judíos, gentiles. Ahora todos somos atraídos a la cruz de Jesucristo. Para vosotros, con estas muchas palabras, testificaba y exhortaba diciendo Pedro: sed salvos de esta perversa generación. Esas eran las palabras ahora del valiente discípulo de Jesucristo, el apóstol Pedro. Amigas, amigos, hasta aquí la meditación de la palabra. Yo me siento maravillada y feliz que Dios me use en este tiempo para predicar la única verdad y predicar el nombre que es sobre todo nombre, predicar de aquel que tiene un reino inmutable y que es el único que llegará hasta el fin y por siempre, Jesús de Nazaret. Sepa pues ciertísimamente, dice Pedro, a todos vosotros, ustedes, dice, sepa pues ciertísimamente, casa de Israel, a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo exaltó. ¡Qué hermoso! Cuando escuchan todo esto, se compungen. ¿Y qué haremos?, les preguntaron a los discípulos. Arrepentíos, les dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Lo que el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas: ustedes son mis testigos, vayan y prediquen, vayan a todo el mundo van a predicar. Perdón, arrepentimiento y perdón de pecados en mí. Es lo que van a predicar, decía en Lucas, el Evangelio. Aquí se está cumpliendo. ¿Y sabe qué está haciendo Pedro? Cumpliendo la gran comisión que el Señor Jesucristo les dio un día. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros, le dice, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer tú? Lo que hizo, amiga, amigo mío, el ladrón de la derecha. Primero reconoció que Jesucristo era Dios. No temes aún a Dios estando en la misma condición. Este hombre es justo. Nuestras maldades merecen este castigo. Reconoció que era pecador. Reconoció que era pecador. Jesús es justo. Él es Dios. Nosotros merecemos, somos pecadores. Nuestros hechos merecen esto. Fue lo siguiente que reconoció, el segundo paso. Y el tercero: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconocer que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el príncipe que está a las puertas. Ya viene nuestro buen Maestro. Arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. De manera especial, Pedro apunta el corazón al alma de los judíos. Bautícese cada uno, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, porque ellos no creían en Jesús, ellos lo negaron, ellos lo rechazaron. Ahora este testigo de Jesús le predica a su pueblo amado: arrepiéntanse y bautícese en cada uno de vosotros
en el nombre, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Van a ser perdonados los pecados de ustedes y van a recibir el poder, el don del Espíritu Santo. Para vosotros, pueblo judío, le dice Pedro, es la promesa, y para vuestros hijos, para nosotros todos los judíos, y para nuestras generaciones, y también para los que están lejos, porque el Señor Jesucristo le dijo, para todo el mundo. Hay que predicar a todo el mundo. Bendito y alabado sea nuestro Padre celestial, porque dice, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A mí me llamó, siendo pagana, idólatra, de una religión muerta, pero me llamó el Señor, tuvo misericordia de mí. La misericordia que Él tuvo conmigo, ahora la quiere tener contigo, amiga, amigo mío. Vamos, que el Señor Jesucristo te está buscando y está tocando a las puertas de tu corazón. Los tiempos que vivimos son muy, muy especiales. Hay que estar atentos y muy apercibidos, porque como el Señor Jesucristo nos dijo, velad, orad y perseverad, para que seáis tenidos por dignos de alcanzar la vida eterna. Estamos en esa pelea diaria y continua, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Los amamos, amigas, amigos míos, hermanos en la fe. Los bendecimos con todo nuestro corazón y le agradecemos al Señor por darnos esta enorme bendición de poder seguir proclamando el Evangelio de la gracia. Shalom, paz. El Señor Jesucristo les dijo una, otra vez. Si lo estudiamos el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Porque el Señor Jesús sabía que si algo hay en el corazón del hombre no es paz, es dolor, violencia, solo violencia. Por eso el Señor, y angustia, desesperación. Los discípulos están en angustia, desesperados, desanimados, están posiblemente desalentados, atormentados, porque tal vez pensaban ahora nos van a perseguir. A nosotros posiblemente, no sabemos. Pero el Señor les dice, paz a vosotros. Lo mismo que nos dice a nosotros, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Vamos a seguir caminando con el buen Rey, el Señor del universo, Jesús de Nazaret. Adoro a Cristo y lo bendigo y proclamo ante el mundo su verdad y proclamo ante el mundo que lo adoro, que soy cristiana hasta la médula, hasta el final de mi existencia, y es el único que yo, el único ser, el único hombre que ya no está en la tierra, que es espíritu vivificante, que para siempre lo amaré y lo adoraré por siempre. Él es mi Señor. Le entregué mi vida por completo. Espero nunca fallarle. Y si en algo llegase a equivocarme, que Él me ayude a salir pronto y nunca perderme. Adoro al Señor. Sé que es el autor de la vida. Así te invita ahora a ti, amiga, amigo mío. Venid a mí. Venid, dice el Señor. Si tus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Si fueran rojos como el carmesí, como la nieve, se verán emblanquecidos. Así te dice el Señor, a ti también, amiga, amigo mío. Venid a mí, te llama el Señor. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acérquese a Dios, acérquese a Jesucristo. Usted no ve los tiempos que vivimos de tanta angustia, de tanta calamidad. La injusticia impera, está reinando en todos lados. Hay desesperación, angustia, dolor. Mire lo que está sucediendo no solo en el país, en el mundo entero. Eso lo lleve a reflexionar, a meditar que es tiempo de acercarse a Dios. Si usted cree, confiaré en mis líderes, en aquellos que nos gobiernan, se equivoca. Eso caerán, ellos fallarán. Usted tiene que poner toda su fe y su confianza solo en el Hijo de Dios y solo con Él
usted está seguro, segura. Ahí está, muy segura, muy seguro, amigo, amiga mía. Vamos, acerquémonos al Señor. Confiese sus pecados, como dice su palabra. Si tú confiesas los pecados y te apartas de ellos, encontrarás la misericordia de Dios. Ese es el mensaje que predicó Juan el Bautista. Arrepiéntanse, porque detrás de mí viene uno que no soy digno de desatar la correa de sus calzados. El mismo mensaje de Cristo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, crean en el evangelio. El mismo mensaje de sus testigos: pueblo judío, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Las mismas palabras que hablan los discípulos en sus maravillosos discursos, mensajes, es lo que nosotros estamos proclamando. Arrepiéntanse y ustedes acérquense a Dios, confiesen que Jesucristo es el Cordero Santo del Dios vivo y recibirán perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces les espera la vida eterna. Ya no irán a condenación, no van a ir al lago de tormento, en ese lugar, Hades, lugar de tormento, de fuego. Ahí no irá ya usted, esperando hasta que los libros se abran y Dios juzgue a todos los seres humanos que han existido desde que el mundo existe. Dios va a juzgar, los libros se abrirán y Dios juzgará la obra de todos y cada uno de nosotros, dice las Sagradas Escrituras. Arrepiéntase ahora. Para eso vino Jesús, para sacarlo de esa condenación, para sacarlo del lago de fuego que arde, para sacarlo de la muerte eterna y llevarnos a la gloria, al paraíso, a la vida eterna. Adoremos y alabemos a Dios, que nos ha dado a Jesucristo y que en Cristo Jesús tenemos vida y vida eterna. Gloria al Dios del cielo y de la tierra. Bendito para siempre es nuestro Señor. Un beso para todos. Shalom, paz, un abrazo, muchas bendiciones para todos, para todos, para todas. Bendito sea Dios. Alabado sea nuestro Padre. Gracias, Señor. Nos vemos el día jueves. Gracias, Padre. Gracias.